Bendiciones, bendiciones, que el Señor me les bendiga. Hoy traemos un estudio sobre el mal uso del don de profecía. Para ello quiero empezar leyendo en la primera carta a los Corintios en su capítulo 14 en el versículo 3, que reza de la siguiente manera: en el nombre del Señor. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que profetiza, dice textualmente la Biblia, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es profetizar? Profetizar es hablar por parte de Dios para revelar Él su voluntad, su propósito, o dar una recompensa a una persona o hacia una iglesia o hacia una nación. Pero toda profecía debe preceder bajo tres principios bíblicos. Dentro del don de profecía debe de tener estos principios: edificación, exhortación y consolación. ¿Qué significa que profetizar debe llevar estos tres principios? Pues hoy vamos a analizar punto por punto. Hoy vamos a ver, a traer etimología de estas palabras: edificación, exhortación y consolación. Y queremos enseñarte, no solamente teórico, sino este estudio lo traemos de manera teórico y práctico, porque yo les voy a dar y voy a traerles experiencias mías acerca del don de profecía y en la manera también como me dieron la profecía. Y usted se va a dar cuenta, así que no se despegue de aquí. Dentro de la profecía, si una de estas o de estos principios o bases fundamentales de la profecía estuvo implícito o no lo estuvo. Para ello, la palabra edificar en el griego original es la palabra oikodome. Oikodome, con cada kilo, oikodome. Y significa levantar, construir, hacer crecer espiritualmente a una iglesia, a una persona, o es como ir poniendo piedras sobre piedras, ladrillos sobre ladrillos. Eso es edificar, eso es construir, oikodome. Y cuando Pablo dice: el que profetiza habla a los hombres para edificación, es para construir, es para levantar, no para destruir, ¿verdad? Entonces, la profecía debe de edificar ¿a quiénes? A nosotros, la iglesia de Jesucristo, a naciones, a iglesias, a personas que están en desánimo, a personas que han perdido la fe en algún cierto punto, ¿verdad? El espíritu de la profecía o el don de profecía viene ya sea por un pastor, por un evangelista, por un profeta, por un apóstol o por algún hermano, y da la palabra. Es para construir, es para edificar, es para levantar. Y la palabra exhortación no significa regañar, no significa manipular, que más adelante vamos a ver todos esos detalles. Exhortación en el griego es la palabra paraklesis, con cada kilo nuevamente, paraklesis, que significa llamar al lado, es decir, hablar en privado, animar, persuadir, instar a la acción o hacia la obediencia a Dios, o también advertir para que no se desvíe de la verdad. Ponga atención con esto: advertir para que no se desvíe de la verdad. Quiero que me siga de cerca, porque yo voy a poner ejemplos a través de mi experiencia acerca de estos pasos, acerca de estas bases fundamentales que debe de contener el don de profecía. ¿Por qué traigo yo este estudio? Porque hoy se está manipulando mucho el don de profecía. Así dice el Señor, así dice el Señor. Y hoy vamos a analizar parte por parte
¿Cómo es el don de profecía? Les reitero aquí que la palabra edificar es oikodomé, levantar, construir, hacer crecer espiritualmente a una iglesia, a una persona o a una nación. Exhortación es la palabra paraclesis, llamar al lado, animar, persuadir, instar a la acción o hacia la obediencia a Dios, o también advertir para que no se desvíe de la verdad. Consolación. La palabra consolación en el griego, escúcheme bien, es la palabra paramitía. Donde está la M es con Y, paramitía, tía con H-T-H-I-A, paramitía en el griego. No estamos hablando en español, en castellano, ¿verdad? Sino en griego. Consolación es paramitía, que significa confortar, alentar, dar alivio o ánimo espiritualmente a una persona que está en momentos de tristeza, en sufrimiento o en dificultades, o está atravesando una enfermedad o algo crucial en su vida. Y esto es algo interesante, es algo maravilloso, es algo poderoso, es algo que debemos de entender, que toda profecía debe de llevar edificación, consolación y exhortación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 32, dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Se da cuenta? Que Judas y Silas en el concilio de Jerusalén se estaba discutiendo sobre si guardar el sábado o no guardar el sábado, si cumplir esto o no cumplir. Y como Judas y Silas eran profetas, empezaron a consolar a la iglesia y a confirmar a los hermanos con abundancia de palabras. La profecía consuela y confirma los ánimos de la iglesia, no las destruye. No las destruye, porque la profecía no es para destruir a una persona, no es para destruir a una iglesia. La profecía es para construir, para levantar, para edificar y para que la iglesia tenga fe en el Señor. ¿Qué es lo que se está viendo en la actualidad acerca del don de profecía? ¿Qué es lo que usted está viendo en las redes sociales, en su iglesia, en su contorno, en su movimiento, en su ministerio, en su concilio? ¿Qué es lo que se está viendo? Están profetizando en nombre de Dios sin él haber dicho nada. Hay muchas profecías vagas ahorita, donde mucha gente se está levantando. Dios me dijo, así dice el Señor, y esto y otro, cuando realmente Dios no ha dicho nada. Y quiero ponerle un ejemplo en lo personal. Yo pertenecía a un ministerio, reservo el nombre del ministerio, y cuando estaba en ese ministerio yo sentí la necesidad de prepararme teológicamente. Me inscribí en un instituto bíblico teológico para prepararme y tener conocimiento con referente a todo lo que es la Biblia, la hermenéutica, la escatología, la homilética, gramática, etcétera. Cuando yo tenía como 2 o 3 meses de estar yendo en el instituto bíblico, el líder, el pastor general, a lo mejor se entera de otra persona o de otro pastor que yo estaba estudiando, porque nos quedaba una distancia y no tuve el tiempo ni la oportunidad de ir a decirle, ¿sabes qué, pastor? Mira, me inscribí en un instituto bíblico, voy a estudiar, me voy a preparar teológicamente. No tuve esa oportunidad de hacerlo y no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? Pero recuerdo que en una reunión pastoral, en una conferencia pastoral, me llaman desde el altar, el líder me hace pasar al frente
y me profetiza y me dice así: así te dice el Señor, renuncia toda sabiduría humana, porque lo que tú estás haciendo no es de Dios. Renuncia, te dice el Señor. Cuando me dan a mí esa palabra, perdón, como no sabía, o sea, lo que yo pensaba, pues cómo supo, ¿verdad? Porque no le había contado al líder. A unos compañeros, ellos eran conocedores de esto. Y cuando yo recibo esa palabra, pues en vez de que me edifique, en vez de que me consuele o que me exhorte, como ya vimos en esos términos, me destruyó espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente. No me sentía ya bien. Y recuerdo que cuando tras recibir esa profecía, yo me meto a ayunar, yo me meto a orar, yo me meto a clamar al Señor. Señor, dime si verdaderamente tú me hablaste. Quiero que me enseñes, quiero que me guíes, quiero que me digas algo, Señor. Revélame, muéstrame, Señor, qué está pasando. Tras 3 días de ayuno, yo tuve un sueño. En ese sueño yo vi a un amigo evangelista de las Asambleas de Dios, donde él me llamaba desde el altar en una iglesia que desconocía en ese sueño, no sabía en qué lugar era o dónde me encontraba, pero aquel varón que es pastor y evangelista me dice: siervo, ven acá. Cuando yo llego donde él y me dice: sabes qué, siervo, estás dudando con respecto a la profecía que te dieron. Mira, yo vengo de parte de Dios, por parte del Señor, a decirte que no recibas esa profecía porque no viene de Dios. Aleluya. No viene de Dios. Y desperté, eran como las 4 de la mañana. Ahí comprendí, ahí entendí de que la profecía que me habían dado, que me habían entregado en ese tiempo, solo por estudiar en un instituto bíblico, mm, me levantaron una falsa profecía, por decirlo así. Entonces, esto es lo que se está viendo hoy día. Esto es lo que se está viendo en estos tiempos. Esto es lo que se ve a cada rato, profetizar en nombre de Dios, que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios esto, que Dios aquello, cuando realmente Dios no ha dicho nada. Dios no ha dicho nada. Recuerdo también a mi pobre madrecita, a mi señora madre, que una supuesta profeta, ¿verdad? Le profetizan a mi madre y le digo: eres una hipócrita, eres una falsa. Obviamente, ¿dónde está la consolación? ¿Dónde está la exhortación? ¿Dónde está la edificación en esa profecía? ¿Y qué es lo que hizo la supuesta profeta? Desanimó a mi madre. Gloria a Dios le doy que mi madre es una mujer de fe y está constante en buscar al Señor. Pero esas profecías no son de Dios, vienen del corazón de la gente, vienen de la mente de las personas, del profeta, del apóstol, llámese como se llame. Cuando hay heridas en el corazón, cuando un profeta está herido emocionalmente, sentimentalmente, es un error profetizar, porque las profecías vienen por parte de Dios. Repito nuevamente, ¿dónde estaba la edificación, la exhortación y la consolación dentro de esas profecías? En el ejemplo que yo puse y en el ejemplo hacia mi señora madre. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos 3 principios bíblicos? Si le parece interesante este estudio o esta pequeña reseña de estudio, ¿verdad? Llamémosle así, quédese hasta el final, porque hablaré cómo saber que una profecía viene por parte de Dios. Quiero enseñarte cómo entender que una profecía es o no es de Dios, pero quédese hasta el final. Porque hoy en estos días es lo que se está viendo, es lo que estamos mirando en muchas plataformas, en tu iglesia quizás,
con tu líder tal vez, con tu apóstol, con tu profeta, el que lidera la iglesia. Tal vez están soltando profecías. Un hombre me dijo, cuando a mí me cuentan la situación de la persona, cuando a mí me dicen cómo está viviendo la persona, es cuando Dios me habla y comienzo yo a soltar la palabra. No, la profecía viene de manera espontánea, como todos los dones, dones de revelación, dones de inspiración o los dones verbales. Toda profecía viene por inspiración divina y de manera espontánea, no porque te hayan contado la situación, no porque te hayan dicho, claro, si te cuentan la situación de la persona, yo te profetizo, así dicen, no, 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 hay que darle consuelo, hay que darle ánimo, usar la palabra, mire hermanito, usted que está pasando así, usted que me está contando esa situación, mira, la Biblia dice en tal, mira, yo te animo, mira, la Biblia acá, la Biblia esto, y es lo que hay que hacer, pero no nos equivoquemos, no tratemos de profetizar cuando sabemos la situación de una persona. En Jeremías capítulo 23, apúntelo ahí, anótelo. Jeremías capítulo 23, los versículos 16 hasta el 22, no lo voy a leer todo eso, pero Jehová a través del profeta le habla a los falsos profetas que estaban profetizando en nombre de Jehová cuando Dios no había dicho nada, cuando Dios no había hablado. Y este es el propósito de la profecía, que entendamos que debe traer edificación, exhortación y consolación. Y dentro de ese capítulo 23 del libro de Jeremías, versículos 16 al 22, encontramos, pero si hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho escuchar mi voz a mi pueblo. Si hubieran estado en mi secreto. ¿A qué se refiere el secreto? A la oración, a la oración de madrugada o de noche o al ayuno, cuando uno tiene intimidad en el espíritu, ¿verdad? Orando, clamando al Señor. Si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho volver a mi pueblo de su pecado, de su idolatría, porque ese es el propósito de la profecía, hacer volver a la persona. Y escuchábamos hace rato que dentro de esas tres bases fundamentales es que uno vuelva, que no se descarríe de la verdad, sino que vuelva con Dios, que regrese con el Señor. Entonces dijimos que edificar es levantar, construir, hacer crecer espiritualmente una iglesia o una persona. Exhortar dijimos que era persuadir, instar a la acción o advertir para que no se desvíe de la verdad. Y la consolación es confortar, alentar, dar alivio o ánimo a una persona. ¿A través de qué? A través del don de profecía. Le pongo un ejemplo más. Hace algunos años atrás, mi familia y yo estábamos pasando una crisis económica, financiera. Nos golpeó fuertemente la crisis y yo decidí, le hablé a mi líder, a mi pastor, ¿sabes qué, pastor? Mira, estoy así. Quiero que usted me dé unos 3 o 4 meses de permiso para que yo vaya y consiga un empleo fuera de esta ciudad, y ir a otro estado y conseguir un buen empleo. No le pido un año, no le pido 2 años, solo le pido de 3 a 4 meses para solventar unos gastos y para pagar lo que debo. Y yo ya tenía pues el permiso de mi pastor. El pastor me dijo, sí, adelante por mí, no hay ningún problema. Yo no veo el por qué no. Pues yo te entiendo, usted tiene familia y todos tenemos familia y todos tenemos que trabajar de una o de otra manera. Bueno, pero yo me preguntaba, Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya a trabajar o debo de esperar algo de parte tuya? Y estaba constante en oración. Yo, Señor, no quiero hacer algo que no sea tu voluntad.
no quiero hacer nada que no me dirija, Señor. Y yo recuerdo que en una mañana salí a caminar, a ir al rancho, ah, y yo llevaba unas buffer, esas recargables, y con un USB ahí. Eran las 7 de la mañana. Cuando yo pongo USB, enciendo ese buffer y comienza una alabanza, y en ese momento no es casualidad, ¿verdad? No es casualidad, pero cuando enciendo esa bocina, viene una adoración que la canta Marcos Witte: temprano yo te buscaré. Y comenzaba esa alabanza: temprano yo te buscaré, de madrugada me levantaré, ¿verdad? Conocemos esa alabanza. Y cuando estaba en su pleno apogeo esa adoración, viene el Espíritu Santo sobre mí y me dice: ¿sabes qué, siervo mío? Yo no quiero que tú vayas a trabajar, así tengas el permiso de tu líder, porque allá donde piensas ir, allá te está esperando Satanás. Tenme paciencia porque yo te voy a bendecir, me dijo el Señor. Cuando yo escucho esa voz, ¿de qué manera escuché la voz? Como del ejercicio. Si usted no ha visto un video acerca de tienes visiones y no sabes qué significan ni cómo interpretarlas, vaya usted a ese video aquí mismo en YouTube y ahí enseño de qué manera Dios habla, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo me habla y me dice: yo no quiero que vayas a trabajar, porque allá en ese lugar donde piensas ir, allá te está esperando Satanás. Entonces yo pude entender que Satanás, el enemigo, a través digámosle, pobreza, un ejemplo, o a través de deudas, ¿verdad? Me estaba presionando el enemigo para sacarme o desviarme de la dirección, de la cobertura del Señor, para él poder atraparme, para él poder destruirme. Ese era el plan del enemigo. Pero Dios me advirtió a mí. Dios me dijo: no quiero que vayas. Ya yo había hablado con mi esposa me ha dicho: sí, para mí no hay ningún problema, como son solo 3, 4 meses y de aquí a 4 meses estarás de regreso en la casa. Y cuando yo le comento a mi familia: ¿sabes qué? Mira, hoy en la mañana el Espíritu Santo me habló, me dijo así, así, así me dijo. Y ya no fui, ya no fui, para la gloria del Señor, a Dios sea la gloria, ya no fui, ya no salí a trabajar. Y me encuentro meses después a mi líder y me pregunta: ¿qué pasó este pastor? ¿Cuándo se va a ir a trabajar? Yo le digo: ¿sabes qué, pastor? Ya no voy a ir. ¿Por qué? Pues ya tomé otra decisión, pues ya no voy a ir. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque dentro de las tres bases fundamentales del don de profecía, que es la palabra exhortación, ¿verdad? O exhortar, dijimos que exhortar es advertir a alguien, ya sea una persona o muchas personas o una nación o una iglesia, para que no se desvíen de la verdad. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo a mi vida? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios a través de mí? Me estaba advirtiendo, porque a lo mejor no sé yo si me iba a echar a perder, si me iba a caer en el vicio, porque yo salí de ese mundo, ¿verdad? Fui drogadicto desde los 13, 14 años hasta los 18 años y medio, ¿verdad? Y me alcanza el Señor a los 18 años y medio, me bautizo a los 19, a los 20 comienzo a predicar hasta ahora, ¿verdad? Y llevamos casi unos 16 años en el ministerio, pero la gloria sea para el Señor. Y entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Por medio de una profecía me estaba advirtiendo, me estaba diciendo algo: el día que usted salga de mi cobertura, o el día que usted salga de su casa, deje a su familia para ir a trabajar, te está esperando Satanás, tal vez con un pecado, con una tentación, con un vicio, o con amigos que no son cristianos, etcétera. No sé, no sabré decirte, pero Dios sí me advirtió.
Y para la gloria del Señor, yo aquí estoy, ¿verdad? Compartiéndote esta experiencia, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo que yo le doy. Y la palabra exhortación dijimos que era para mi tía, ¿verdad? Que es advertir para que no se desvíe una persona de la verdad. Y es lo que Dios hace, es lo que Dios quiere. Muchos líderes, pastores, profetas, ¿verdad? Intimidan a los creyentes con falsas profecías. Y esto es lo que se está viendo en la actualidad. Hay muchos pastores, profetas, apóstoles que dan profecías, pero con el propósito para intimidar al oyente, para intimidar a sus feligreses. Así dice el Señor, el día que usted salga de mi cobertura, le va a venir esto, le va a venir aquello, le va a venir lo otro, y para colmo va a perder su empresa, va a perder su carro, va a perder su familia, va a perder sus hijos. Eso es lo que se escucha hoy día. Profecías para intimidar a las personas, profecías que no vienen por parte de Dios. Amigo, hermana, hermano en Cristo, si usted ha sido víctima de alguna de estas profecías, donde te han profetizado que el día que usted salga de esa iglesia le va a venir esto, le va a venir aquello, que juicio de Dios, que maldición, que ruina, que muerte, que maldiciones de esto, de aquello, rechace simplemente esa profecía, porque no viene de Dios. ¿Usted cree que me está escuchando? ¿Usted cree que Dios sería capaz de maldecirlo a usted? ¿Usted cree que Dios, el Espíritu Santo, sería capaz de destruirlo a usted si Jesús murió en la cruz del Calvario dando su vida por ti y por mí? Renegó ser llamado hijo de Dios. Dice Filipenses que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Siendo Dios se hizo hombre. ¿Cómo es posible, verdad, que se atreviera Dios a decir semejantes palabras? Dios jamás haría esas cosas, ni lo va a hacer nunca. Eso quiero que entienda usted. Eso quiero que le quede claro a usted. Debemos de tener cuidado, debemos de orar, debemos de pedirle mucho discernimiento al Señor para que Él nos capacite. En la Biblia, con todo respeto, en la Biblia encontramos a profetas como Ezequiel, como Jeremías, que profetizaron o pronunciaron mensajes de juicio inminente contra la destrucción de Jerusalén y profetizaron sobre el exilio que se iba a llevar en Jerusalén hacia los judíos, debido a que Israel era muy persistente a la idolatría y cometían injusticias dentro del pueblo de Israel. Pero el principal propósito, motivo de Ezequiel y de Jeremías hacia esa nación no era para intimidar a los judíos, no era para intimidar a ninguna de las tribus de Israel. El propósito era de que Israel entendiera que si se volviera a Dios, Dios se iba a retractar de ese juicio. Lo vemos, por ejemplo, en la vida del profeta Elías. Cuando vino Dios y le dijo, ¿sabes qué? Elías, vete al rey Acab y dile, he aquí yo traigo esto, 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 esto y aquello. Y se regresa el profeta Elías para atrás y explícitamente nos dice la Biblia cuántos días pasaron o meses pasaron y viene Dios otra vez y le dijo, ve, ¿no has mirado a mi siervo Acab que se ha humillado, que se ha humillado delante de mi presencia? Por lo tanto, el juicio que decreté contra rey Acab no lo voy a hacer en estos tiempos, sino en tal tiempo. ¿Se da cuenta?
que el propósito de Dios no es destruir ni intimidar a nadie. El propósito de Dios es que las personas sean edificadas, se vuelvan al Señor. Si hay alguien que le haya profetizado que usted ya no sirve para nada, déjeme decirle que usted es un diamante, un oro, una perla preciosa para el Señor. Usted no es cualquier cosa. Usted fue comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. Y no es cualquier persona. Es la sangre de Jesucristo quien derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces, el don de profecía puede quizás en algún momento incluir advertencias, quizás muy severas, pero no es para intimidar a las personas, reitero nuevamente, ni mucho menos para tener control sobre alguien o manipulación. Yo he escuchado personas que me platican, que conversan conmigo, pastor, mira, mi pastor me profetizó que lo que pasa, que esto y otro, y yo me salí de ahí, me profetizó, me dijo esto, me dijo aquello. Renuncia a esa profecía. Renuncia a esa profecía porque no es de Dios, no viene de Dios, no proviene de Dios esa profecía. Renúncialo. ¿En qué consiste la palabra profética? ¿En qué consiste el don de profecía? En traer crecimiento espiritual a la iglesia o hacia una persona, levantamiento de fe, alivio para una persona en su momento de tristeza, en su momento de dolor, en su momento de desesperación. Ese es el propósito del don de profecía, traer alivio a la persona, traer consuelo a la persona. Supongamos que usted viene orando por una casa, por una casa, por una casa, para que Dios le bendiga, que Dios le dé una casa y Dios le dé una casa. Y en lo menos oportuno usted está perdiendo ya la fe, y no ve respuesta, ni hay sueños, ni hay revelaciones. Usted ya se está desanimando, pero viene una persona y le dice, ¿sabes qué, hermana o hermano? Siento por parte de Dios decirle que tus oraciones, que todo lo que usted ha venido orando, le ha venido pidiendo al Señor, está ya a las puertas. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Qué es lo que está haciendo la profecía? Levantar esa fe que está decayendo ya, que se estaba decayendo. Levantar, consolar, exhortar, construir nuevamente lo que el desánimo ya estaba tratando de destruir. Entonces, en eso consiste el don de profecía, construir el cuerpo de Cristo, levantar caídos espirituales, levantar, no destruir, no intimidar, traer fuerzas y nuevas oportunidades a los creyentes por medio de una palabra profética. Ahora, para no alargar más esto, hoy te voy a enseñar a través de este video cómo puedo saber que una profecía viene por parte de Dios. ¿Cómo puedo saber que lo que me profetizaron es de Dios o es de la mente del profeta? Una profecía, aquí está la esencia de lo que yo he venido diciendo. Una profecía es algo que usted ya sabe. Es algo que el Señor ya le ha mostrado. Es algo que el Espíritu Santo le ha venido diciendo en su corazón. Esa es una profecía. Para que me entiendas mejor, te voy a poner nuevamente un ejemplo de una experiencia que yo tuve. Hace como en 5 años atrás, cuando estaba la pandemia, yo me puse a ayunar 7 días corridas, ¿verdad? Me pongo a ayunar, me pongo a orar, me pongo a clamar delante de Dios. Mi propósito era para traer crecimiento en la iglesia, para que Dios me usara más, para que Dios tocara mis labios, ungiera mis labios. Y cuando yo estoy en ese ayuno de 7 días, me tocó terminar un sábado.
Y ese sábado, como a las 9 de la mañana, eh, el Espíritu Santo me habló y me dijo, en este ministerio yo te voy a sacar porque no es tu lugar. No es tu lugar. En este concilio no es tu lugar. Yo te voy a sacar de aquí y te voy a llevar a otro concilio. Y yo me quedé algo sorprendido porque yo ya sabía y sé cómo Dios habla, de qué manera Él me habla y no tengo por qué dudarlo. No tengo por qué dudar lo que el Espíritu Santo me dice. Y entonces, pasaron varios meses, 3, 4 meses quizás, hicimos una pre-campaña en un campo blanco. Llegó un evangelista al final, en el último día de campaña. A mí me lanza una profecía el evangelista y me dice, ¿sabes qué, siervo? El Señor me dice que te diga que viene ya el tiempo que usted va a dejar de pastorear donde se encuentra ahora, porque en ese lugar, en ese concilio, en ese ministerio, el Espíritu Santo me dice que no es tu lugar. Amén, me está captando, me están entendiendo, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo me había dicho en un ayuno que esa iglesia o ese concilio no era mi lugar. Y cuando viene alguien, digamos de confirmación, llamémosle así confirmación, viene alguien y me dice, así te dice el Señor, esa iglesia no es tu lugar. Y ya yo sabía que no era mi lugar porque el Espíritu Santo ya me había dicho, ¿verdad? Entonces, con este ejemplo te estoy diciendo a ti para que no vuelvas a ser engañado. Claro, existe también lo que es el don de palabra de sabiduría que profetiza el futuro, pero ese futuro tiene que ver con tu llamado, tiene que ver con tu propósito, con la cual el Señor te marcó, te llamó. No me pueden profetizar que tú vas a ser un gran empresario cuando mi meta, ¿verdad? Es ser un gran predicador. Se te viene esto, se te viene cuando tu propósito, tu meta en Dios es ser un evangelista. Tiene que ser por medio de tu llamado. Dios te va a dirigir a conforme Él te ha llamado. Y esto es lo que hoy quiero hacerte entender. Un estudio esto acerca del mal uso del don de la profecía. Mucha gente se está dejando llevar por esto. ¿Cuántos de allí de ustedes están heridos, lastimados, adoloridos porque le dieron una falsa profecía? Se va a morir su hijo. Su negocio no va a funcionar. Su empresa va a caer. ¿Cuántas profecías como esa usted ha recibido? Rechácela, rechácela. Algo que yo he aprendido en mi caminar con el Señor como pastor, porque yo soy pastor. Si uno de mis feligreses o uno de mis miembros de la iglesia se va para otra iglesia, pero que no causa problemas al salir, que no causa división al salir, o si me respeta, me dice, pastor, yo ya no siento estar aquí, me voy a otra iglesia, o porque me queda lejos, o etcétera, ¿verdad? Yo no tengo por qué profetizarle a esa persona, simplemente decirle, hermana o hermano, me duele aquí en el corazón que usted nos deje, pero ¿qué puedo hacer? Lo único que te puedo decir es, busque a Dios. Si aquí en esta iglesia no encontró lo que usted quería o no era lo que usted esperaba, que el Señor te bendiga. Vaya usted en paz, ve en paz, pero no se olvide nunca de Dios. Y si usted algún día desea regresar a visitarnos aquí en la iglesia, les estaremos esperando con los brazos abiertos. Ese debe ser el consuelo que debemos dar los hermanitos. Pero menos decir, así me dice, yo ya sabía que te ibas a ir. A mí ya Dios me había dicho que te ibas a largar. Ya Dios me había revelado que no quieres estar conmigo. Por favor, evitemos esa pena de hacer esas cosas. Evitemos esa pena de hacer esos escándalos.
cosa que Dios no ha dicho nada. Si usted, pastor, profeta, tiene algo contra alguno, hable en privado con esa persona, no desde el altar, no desde el púlpito. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. Debemos de tener ética ministerial. Ministros, pastores, profetas, si tenemos algo aquí dentro, no profeticemos. Necesitamos sanidad interna. Necesitamos que Dios nos bendiga, que Dios nos sane. Como dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, si tenéis algo contra alguno, y ahí te acuerdas del altar que tienes algo contra tu hermano, deja ahí la ofrenda, regrésate y reconcíliate con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Tu ofrenda puede ser el ayuno, puede ser la vigilia, puede ser tus horas de oración de madrugada, puede ser tu silicio. Pero si estás ahí y te acuerdas que te peleaste con la vecina, con el vecino, con el pastor, con la hermana, con la cuñada, con el tío, la tía, deja ahí la ofrenda y reconcíliate primero y verás que Dios te va a bendecir. Que el Señor me lo bendiga. Un servidor de ustedes, Pastor Elí Mariano Peñate, desde la República Mexicana. El Señor me los guarde, me los bendiga. En un próximo estaremos subiendo un video más. Bendiciones.